placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este instante, este momento. Gracias por la sintonía, gracias por estar detrás de las cámaras en cualquier lugar del planeta. Estamos en las redes, por lo tanto nuestra comunicación es extraterritorial e intraterritorial, tanto en cuanto también nos ven dentro del país en las redes YouTube, Instagram y Facebook. Gracias a los que están cerca de nosotros en el estudio, los que están fuera del estudio, en la calle, en los terminales, en las farmacias, en los distintos lugares por donde uno camina y escucha y conversa con la gente. Más que oír a la dirigencia política, más que oír a las autoridades municipales, a las autoridades regionales o al mismísimo presidente de la República, también hay que parar la oreja a lo que grita la calle. En la calle se escuchan todos tipos de versiones sobre la realidad, algunas versiones malévolas, algunas versiones mezquinas, otras aduladoras, en fin, es variopinta. Variopinta la variedad, puesto que no somos únicos, no tenemos un pensamiento único, sino que hay criterios, percepciones que nos hacen diferentes, pero justamente esas diferencias, esas percepciones diferentes deben complementarse para crearnos la sensación de patria, de país, de sociedad, independientemente que se hable de sociedad civil, la sociedad militar, religiosa, la sociedad toda, los que vivimos bajo la figura de esa cédula de identidad que nos dice ser venezolanos, venezolanas, todos los que amamos esta tierra, aun cuando se haya nacido o no se haya nacido en ella, porque hay personas que nacieron en otros países y ahora sienten a este país como parte de su sangre, parte de su cuerpo. Por eso, muy agradecido por la sintonía, muy agradecido por los comentarios. Un tema que me interesa conversar con ustedes porque lo tengo vivido en este momento, lo tengo fluyendo, palpitando, puesto que acabo de regresar del exterior y pude ver en la zona fronteriza, específicamente entre Venezuela y Colombia, pude ver cómo se da un fenómeno irregular en territorio venezolano que no tiene nada que ver con las sanciones económicas de Estados Unidos contra Venezuela. No es exactamente eso lo que provoca lo que les voy a comentar. Tiene mucho que ver con nuestro sentido de identidad ante los símbolos que son fundamentales en una nación. Cuando hablamos del himno nacional, cuando hablamos del escudo, cuando hablamos de la bandera, cuando hablamos de nuestra gastronomía, cuando hablamos de nuestras tradiciones culturales, en fin, todos los elementos sociológicos, históricos, religiosos, que hacen posible que un grupo humano se identifique con una nacionalidad. Eso es lo que quiero referirme, puesto que el fenómeno increíble, trepitoso, alarmante, que pude ver en los pueblos fronterizos con Colombia por el lado del Alto Apure, con el departamento de Arauca, que es el departamento fronterizo con Venezuela. Del lado colombiano está ese departamento, del lado venezolano está el municipio Páez, cuya capital es Guasdualito, que queda a 25 minutos de Arauca. Esos 25 minutos parecieran ser no solo una cuestión de tiempo, sino de percepción. Del lado venezolano, desde que se llega, ya se cruza Bruzual, se sale de Barinas y se entra a Apure en el puente de Bruzual, empieza a correr una tentación, más que una tentación, una decisión unilateral de la sociedad de convertir el bolívar en pesos, es decir, no circula bolívar, sino que circula el peso. Óigase bien, en territorio venezolano estamos nosotros comprando y vendiendo en pesos, no en dólares. La prioridad es el peso, el dólar va después y la moneda nacional en territorio venezolano está por el piso, oculta. No les interesa al comerciante, al transportista, al bodeguero, a los enfermeros, a nadie.
le interesa ni hablan de bolívares, hablan de pesos. ¿Cuánto cuesta esa sandalia? 60.000 pesos. ¿Cuánto cuesta ese, no sé, esa comida en el restaurante? 100.000 pesos. Y tienes que pagar entonces en pesos. Lo llevas a dólares, te pueden aceptar, pero preferiblemente imponen en territorio venezolano pagar en pesos. Dos fenómenos curiosos en una misma nación, donde en una parte del territorio nacional, mayoría todavía afortunadamente, se sigue teniendo el bolívar pero con predominio del dólar, mientras que en otra parte del mismo país tenemos una relación con el peso donde domina la transacción comercial de cualquier nivel, domina el peso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que en un país la moneda nacional esté pisoteada por dos monedas extranjeras? Óigase bien, la moneda venezolana, el bolívar, queda en tercer lugar en las transacciones comerciales dentro del país, porque en las que no son zonas fronterizas, las zonas que no son fronterizas, sino que pertenecen al centro o a la costa nuestra, la costa nacional, en esos lugares, ahí hay una transacción en bolívares con predominio del dólar, es decir, ahí está disminuido el bolívar. En el caso de la frontera, en el estado Táchira, en el estado Zulia y en el estado Apure, se refugiaron en el peso. Pero ¿por qué en el lado colombiano no sucede lo mismo? Cosa curiosa, el dólar cuesta en pesos 4.500. Cuando tú pasas la frontera, como me tocó pasarla, hacia Colombia, a unos asuntos profesionales que fui a resolver allá, veo que allí inmediatamente el peso se convierte en la moneda natural, la histórica, por decir una palabra rimbombante, la nacional, la moneda que identifica al colombiano. Hay el peso mexicano, hay el peso argentino, pero aquí el caso concreto es que el colombiano tiene y se refugia en su propia moneda pese a la diferencia, la devaluación que tiene en este momento. Por 4.500 pesos te dan un dólar. En Venezuela, por 22 bolívares, y la distancia entre 4.500 y 22 bolívares es alta. Estamos hablando de más de un 500%. Estamos hablando de una cifra muy alta en relación al peso colombiano. No en la convertibilidad de bolívar en pesos, no, en relación al dólar, un dólar cuesta 4.500 pesos, pero un dólar en Venezuela cuesta 22 bolívares. Y nosotros vamos a la moneda extranjera, al dólar o al peso, para hacer transacciones comerciales dentro del país. En Colombia no van a ninguna moneda extranjera, agarran la propia moneda, tienen su propia moneda, la nacional, y hacen todo tipo de transacciones sin alterar las relaciones comerciales como sucede en Venezuela. Esto es alarmante porque la crisis no solamente se refleja en el discurso político, no solamente se refleja en la administración de los recursos nacionales, el caso de la corrupción o en la ineptitud de la burocracia oficial que retrasa obras y retrasa aun cuando crean mecanismos para acelerar, como el caso del BNPP. El tema es que no hay una conciencia de la sociedad venezolana de refugiarse en su propia moneda, porque el dólar no sube en Venezuela. Eso es una falsedad absoluta, tan absoluta como la luna por la noche. En Venezuela el dólar no sube, lo que se devalúa es la moneda. Y eso no significa que nosotros entonces tengamos que imponer una moneda extranjera para realizar las transacciones. El país que hace eso es un país que tiene una sociedad con una identidad nacional débil. Es parte de las consecuencias de haber estado durante más de 100 años y pico dependiendo del gobierno norteamericano, dependiendo de Estados Unidos, no solo en cuanto a las transacciones comerciales desfavorables en todos los sentidos. Nosotros entregábamos la materia prima, los barriles, miles de millones y millones de barriles de petróleo, y ellos nos traían todo tipo de basura generada por la industria petrolera, el aceite, los derivados del petróleo a unos precios exagerados, y nos degollaban con el presupuesto.
vemos la historia y entonces esa transacción comercial irregular, injusta, inmerecida entre los Estados Unidos y Venezuela, lo que en economía se llama la balanza de pagos, siempre favorable a los Estados Unidos, creó una cultura pitillanqui, es decir, un deseo del venezolano de querer vivir al estilo norteamericano. Entonces tenemos unas contradicciones como sociedad, más no como gobierno. Vamos con los compromisos necesarios y al regresar continuaremos con el tema.